Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosío. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio, ¿ya la libró? El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Pues un gusto de estar con ustedes ya con la información. Bueno, pues fíjese que el presidente se reunió hoy con el cuerpo diplomático en Palacio Nacional. Un momento más, una conversación con la canciller de la República. Xóchitl Gálvez denunció ante el INE el uso de recursos públicos para la campaña de Claudia Sheinbaum. Hace un ratito platicamos con ella, le presentaré un fragmento de la conversación que hace un instante tuvimos vía radiofónica con ella. Claudia Sheinbaum reitera que no ha habido desvío de recursos públicos para su campaña. Sergio Gutiérrez Luna, el representante de Morena ante el INE, denunció a las dirigencias del PAN y el PRI por repartición ilegal de cargos. Hoy el presidente se refirió con amplitud a este tema. Quiero decir que desde mi punto de vista el presidente tiene la razón, toda la razón. En este caso fue una exhibición del Partido Acción Nacional de cómo hacen política. Y bueno, ahí está la contribución que hace Marco Cortés al destape nacional, ¿no? Se dice que estamos pensando en grandes valores, pero bueno, hoy el presidente con amplitud habló de ese asunto. El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM confirmó el funcionamiento exitoso del proyecto Colmen en el espacio profundo. Indicó que hasta ahora se han cumplido al menos 75% de los objetivos planteados para esta misión. Sigue la violencia en México. Esta tarde fue asesinada la comisionada de Movimiento Ciudadano en Jacona, una comisionada trans. Movimiento Ciudadano exige el esclarecimiento del asesinato. Los padres de los 43 dicen hasta aquí llegamos y dejan al subsecretario Arturo Medina en la mesa. En otros temas, la Concamina asegura que el tema de inseguridad está desbocado y este país requiere un cambio de estrategia. Murió Agustín Telles Cruces, además de haber sido juzgador, fue senador y representante ante el Papa Juan Pablo II. En información internacional, Daniel Noboa, el presidente del Ecuador, presentó los diseños de las nuevas cárceles inspiradas en el modelo Bukele. En otros temas, la Corte Internacional de Justicia inició las audiencias sobre las acusaciones de genocidio que hizo en este caso Sudáfrica en contra de Israel. El rey Felipe VI de España plantea el establecimiento de un Estado palestino junto al de Israel como una solución pacífica para ese conflicto centenario, milenario. Llamó a respetar el derecho internacional humanitario en Gaza y la liberación de todos los rehenes. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aceptó testificar en el juicio político, en el intento de juicio político que hay en su contra por la política migratoria en contra de Biden. Hunter Biden, el hijo del presidente, se declaró no culpable de evasión fiscal ante la Corte Federal y Donald Trump responsabiliza a Joe Biden de orquestar todos los casos legales en su contrapausa. En un instante, José Ramón Cosío platicará con usted. 20:08. Seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, el doctor Cosío, a quien le deseo un año espléndido. Doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, muy buen año. Una vez más, gracias por tanto tiempo que ya me tienes aquí como tu colaborador y de verdad muchas gracias por la oportunidad y muy buen año para ti y para toda la audiencia. Para mí es un absoluto privilegio. Oye, leía un texto que publicaste hace unos días sobre el origen de la tragedia. Dices que la tragedia del observador ya está escrito, agotado el tiempo de las promesas, entramos, José Ramón, en el tiempo de las negaciones. Mira, leí hace ya algunos años un texto de este gran escritor inglés, Chesterton, en donde él decía, tratando de analizar, y además con mucha gracia, la obra de Macbeth de Shakespeare, decía él que la tragedia del hombre suponía o se daba porque las personas creían que podían dividir su vida, como si dijera, bueno, este acto es autónomo, este otro es independiente, yo tengo una vida y los actos que se van realizando o que yo voy realizando no afectan a la vida principal. Me parece un concepto realmente importante. Y creo que eso es lo que le está pasando al presidente López Obrador. Él piensa que las denuncias de corrupción,
que el tema de las personas desaparecidas, que la forma en la que ha exacerbado los ánimos, que sus propios comportamientos, que sus propias inconsistencias no tienen un sentido de afectación a lo que es él en su esencia. Es como si fueran otras cosas, unos proyectos autónomos, unos accidentes, algo muy lejano. Y creo que el presidente no se está dando cuenta, o ya no se dio cuenta, de que pues todo lo que ha hecho y dejado de hacer constituye una sola vida, una sola biografía. Y me parece que él sigue repitiéndose y repitiéndonos, tratando de convencerse y tratando de convencernos de que este es un gobierno espléndido, que ha tenido muchos éxitos, que está a la altura de Madero, de Juárez, en fin, que está a la altura de Cárdenas o cualquiera de los personajes que lo cree. Creo que si uno revisa de verdad los números de su propio gobierno, del INEGI, la magnitud de sus obras, los procesos de militarización, la forma en la que ha desconocido a, insisto, diversos colectivos por diversas razones, pues a mí me parece que no puede él considerar que son meros accidentes, sino que forman parte de una misma biografía, y esa biografía creo que está en una severísima crisis a unos pocos meses de que termine su periodo presidencial. Hace unos días decíamos que éramos una potencia social y uno se pregunta si el 57% cobra menos de 2 salarios mínimos, que se liga con el debate de las pensiones, pero muchos de ellos están en trabajo precario o en la franca informalidad. ¿Cómo se puede ser una potencia social así? O hoy mismo dice que los últimos temas en los cuales no ha podido avanzar es la descentralización, y uno se pregunta, bueno, ¿y el resto de los asuntos gubernativos están ocurriendo en el Pakistán o están ocurriendo en Senegal, José Ramón? Sí, y fíjate que es lo mismo, por ejemplo, en materia de salud. A mí me parece bien la idea de las pensiones. Las personas de verdad pues sí necesitan apoyos económicos muy importantes, pero el sistema de salud está destruido. Lo que él dijo, en este gobierno ya se acabaron las matanzas, pues hay que ver nada más que día a día en distintos estados gobernados por distintas personas se están produciendo estos temas. Las noticias sobre el huachicol, la pésima situación que tiene Petróleos Mexicanos, las finanzas nacionales, etcétera, etcétera. Y el presidente sigue hablándose. Creo que en primer lugar se habla a sí mismo y en segundo lugar a quienes lo están escuchando, como si todo fuera realmente bien. Yo insisto en este punto que decía este muy importante escritor, insisto, Chesterton. Es decir, no puede usted suponer que son actos distintos. Si usted comete un delito en su vida, pues ese es el delito de su vida, no es, esta es mi vida y el delito es otra cosa, yo hice esto, pero es otra. No, señor, todo forma parte de una unidad y a los seres humanos se nos juzga por la unidad, no por los actos aislados o por los actos que creemos nosotros que debíamos ser juzgados. Y mucho menos por nuestras intenciones, ¿no? Yo quería. Mucho, sí, yo quería, yo soñé y yo siempre pensé que el general Cárdenas, oiga, pues todo está muy bien, pero no ha tenido ningún sentido de eficacia. Y creo adicionalmente que se le están acumulando acusaciones muy serias de corrupción en su gobierno por distintos factores, una ineficiencia, esta idea de la farmaciotota, como si eso fuera a resolver de sí los problemas de la salud. A lo mejor resuelve algunos problemas del suministro de medicamentos, pero pues es una parte nada más de la totalidad de los fenómenos que se están dando. Ya de migración ya no ha vuelto a hablar. En fin, hay una cantidad enorme. La propia gente de su gobierno, con algunas declaraciones, está hablando de cosas muy, muy serias, y el presidente sigue en esta idea. Insisto, yo creo que ahí es donde él sí ya sabe, o si no sabe, pues se va a enterar muy pronto, de que ha construido esta tragedia de su propia presidencia, de la que no va a poder escapar, porque pues los datos que se están proporcionando pues están allí y no se pueden contrastar, no se pueden refutar, más bien por parte de él y ni de sus colaboradores. José Ramón, pues como siempre muy agradecido contigo, te mando un gran abrazo, feliz año. Gracias, igualmente Leonardo, seguimos en contacto y gracias como siempre. Gracias, ahí tiene el parecer de José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Colegio Nacional, su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el país. Doy ahora la más cordial bienvenida a la canciller de la República, Alicia Bárcena. Secretaria, feliz año. ¿Cómo está? Feliz año, Leonardo. Un gusto saludarle, de verdad. Oiga, el gusto es absolutamente todo mío y le ruego que nos cuente primero qué les pidió el presidente el día de hoy a usted y al cuerpo diplomático.
Mire, muy interesante. Hemos tenido una semana muy intensa con todos los embajadores y cónsules y misiones en el extranjero. Tenemos 73 consulados, 80 embajadas, 8 misiones. 58 de los consulados están en América del Norte, en 53 en Estados Unidos y 5 en Canadá. Entonces, hoy en la reunión que tuvimos en Palacio Nacional, que fue realmente muy grata reunión, el presidente compartió con nosotros una serie de logros económicos y sociales. Por eso escuché la última parte de la entrevista anterior y por supuesto que no concuerdo, ¿no? Y no concuerdo por varias razones. Uno, creo que la macroeconomía nos la presentó hoy el presidente del país. Es una macroeconomía muy interesante, muy ordenada, con un crecimiento económico posiblemente el mayor de toda la región y posiblemente del mundo, con un crecimiento importantísimo, una inversión pública que se ha más que duplicado y una inversión que además ha orientado un desarrollo hacia el sureste de México con una disminución de la pobreza muy importante. Salieron más de 5 millones de personas de la pobreza, con un salario mínimo que nunca se había elevado en los 40 años. Mire, yo vengo de la CEPAL, vamos a ver, y le puedo contar que el salario mínimo de México cuando entró el presidente López Obrador era el más bajo del mundo. En realidad nuestro salario mínimo era menos que el de Guatemala, Nicaragua, incluso, Honduras. ¿Sí? No, bueno, ¿para qué le digo? Entonces, el haber subido el salario mínimo 110%, pues creó unas condiciones importantísimas y la verdad es que México está en una posición yo diría óptima y dinámica, y eso es lo que se habló hoy en Palacio Nacional, donde el presidente mismo compartió con todos los embajadores, cónsules y los, como le digo, los representantes, una presentación extraordinaria que me encantaría compartirla con usted, estimado Leonardo. ¿Sí? Porque tiene los datos. Es que eso es lo importante, ver cuáles son los datos en términos de inflación, de crecimiento, de deuda, de perspectivas económicas en los próximos años, de lo que están dejando en reservas, por ejemplo, monetarias. Entonces es una macro que verdaderamente muy interesante. Pero el segundo tema que creo que es fundamental es que nos presentó la estrategia que nosotros desde CEPAL le llamábamos igualar para crecer y crecer para igualar. No se puede solo crecer sin realmente mirar la distribución del ingreso. Y eso también México ha avanzado mucho. Creo que México tiene programas sociales muy importantes, el adulto mayor, a los pueblos indígenas. En verdad creo que se ha hecho un avance importantísimo. Y también me ha tocado ver de primera vista, y quiero decirle también al colega, a José Ramón Cosío, que sí tenemos una estrategia de migración y le llamamos Estrategia Nacional de Movilidad Humana, que también me encantaría compartir con ustedes cuando usted quiera, en donde hemos hablado con el presidente. Oí que en el discurso inicial dijo, ahí se las dejo para que la hagan pedazos, pero no ha sido hecha pública, ¿o sí? No, bueno, no, pero se las puedo con todo gusto compartir porque es una estrategia que no me la hicieron pedazos, por cierto, sí, bueno, sino al revés, me la enriquecieron mucho todos los colegas diplomáticos y de todo el mundo. Y en realidad se basa, yo diría, como en 4 factores. Uno es cómo abordamos las causas estructurales de la migración, cómo tenemos una mirada regional y no solo entre México y Estados Unidos, sino de los países del norte de Sudamérica, que son los que más están llegando en este momento a migrar y a pasar por México, como es Venezuela, Honduras, Colombia, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto Centroamérica, muy importante, pero ya lo rebasó Venezuela, Colombia, Ecuador. Entonces tenemos también que ver este tema y por cierto que en segundo lugar las causas estructurales también se asocian no solo a pobreza, desigualdad, violencia, sino también a cambio climático y eso también hay que mirarlo con mucho cuidado. Entonces les pidió el presidente que hablaba usted de un retrato que era a veces gris, ¿no? Un relato sesgado. Les pidió a embajadores, embajadoras y cónsules que esto lo divulguen en el mundo, secretaria. ¿Sí? Así es, por supuesto. Es decir, nada es perfecto. Este ha sido, para mi manera de ver, un gobierno que ha iniciado una profunda transformación de modelo económico y de modelo político. Y yo creo que esas transformaciones, pues la verdad es que se acometió en estos 5 años, nos falta 1, y esto no se acaba hasta que se acaba, y estamos todos muy comprometidos para lograr
pues avanzar. Yo no digo que no queden cosas pendientes, yo aquí más bien a los embajadores y cónsules les he pedido que dividamos nuestra gestión en dos momentos. Uno es qué podemos hacer en los 8 meses, 18 días que nos quedan, y segundo, que dejamos como una especie de libro blanco de semillas que podamos elaborar con mucha contundencia para el gobierno que siga. Hay varios temas muy interesantes. Su discurso del lunes es el más conceptuoso que ha habido en toda la administración. El presidente no nos queda de ver un gran discurso de política exterior. Todas las embajadores y cónsules ha hablado más de política interior, pero una visión de hacia dónde va México, una visión de cómo ve el jefe de Estado del mundo, en fin, queda ahí, y su discurso del lunes fue muy completo. Déjeme empezar preguntándole por lo que usted llama, o como usted la calificó, la patria superior, ¿no? América Latina, la tenemos, parte de los argumentos ya los expresaba usted, una situación económica muy complicada de muchos de ellos, la nuestra es comparativamente buena. Tema de inseguridad, tenemos candente el tema de Ecuador, canciller, que está ahí, la expulsión. Hablaba usted también de la cantidad de refugiados o posibles refugiados que tenemos de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y está pues todo este asunto de los autoritarismos que también están rampantes en toda América Latina. ¿Cómo ve el subcontinente, canciller? Mire, muy interesante su pregunta. Creo que América Latina y precisamente y el Caribe está pasando por distintos momentos cada país. Hay que tener también eso claro. Hay un panorama diverso, pero creo que hay también temas muy importantes. El tema de inseguridad y narcotráfico es sin duda un gran tema que tenemos que abordar de conjunto. Lo que hemos hablado con el presidente y nosotros, quiero decirle, el tema que el presidente hoy abordó también con mucha contundencia es que este es el único país que tiene una reunión de seguridad todos los días de 6 a 7 de la mañana, con un gabinete en donde se analiza todo, se analiza cómo está la situación de seguridad estado por estado. Y quizás ahí lo que nos ha faltado un poco es hacer un poco más de difusión de las cosas que sí se están haciendo y cómo se está abordando el tema de la inseguridad en México. Y de hecho lo que está pasando en Ecuador, que ahora por cierto ya bajó la tensión, nosotros estamos muy atentos, muy atentos a la situación allá. Y de hecho yo en un ratito más voy a hablar con el presidente Noboa para ofrecerle por supuesto nuestra empatía y decirle que bueno, que México está siempre atento. Y por cierto que sí creo que es importante también hablar no solamente de la inseguridad, sino también del tráfico de armas, Leonardo. Es decir, las armas que entran por Estados Unidos, que son muchas, 200,000 al año por lo menos, también es un tema que debemos volverlo un tema regional. Entran a México sin duda, pero se van al sur y casi la mayoría de las armas provienen precisamente de Estados Unidos. Entonces, junto con el narcotráfico tenemos que buscar también solución a este tráfico de armas, y eso es parte de la agenda que tenemos con Estados Unidos. Ustedes saben que vino el secretario Blinken, Mayorkas, y la secretaria y la asesora de seguridad Liz Sherwood vinieron el 27 de diciembre por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como seguimiento a esta visita nosotros vamos a ir el 19 de enero. Es decir, la próxima semana le damos seguimiento, y no solo al tema de migración, al de seguridad, al de tráfico de armas. ¿Qué hacemos con el tráfico de personas, que también es otro gran tema en el eje de nuestra estrategia de movilidad humana? Pero sobre todos estos temas, ¿hay una mirada latinoamericana, canciller? Yo creo hay intentos de tener una mirada común, pero claro que hay que tener claridad de que son fenómenos de distinta naturaleza. Por ejemplo, el fenómeno que está viviendo Chile. Chile nunca fue un país de tránsito, es un país de destino. Es decir, uno ya va a Chile porque se quiere quedar ahí, o sea, no porque va a ir a otro lado. En cambio, México es un país de tránsito, ¿no? Entonces son fenómenos un tanto distintos y por tanto, pero sí hay una intención muy interesante de poder armar una política regional más amplia. Por ahora en la cumbre de Palenque abordamos en este caso los países que están pues en donde encabezan, digamos, la migración que está llegando a México y de aquí a Estados Unidos, desde Venezuela, Colombia, Ecuador y todo Centroamérica y Haití y Cuba. Y ahora queremos ir más al sur, y esto es una iniciativa de hacer una conferencia regional de migración, que por cierto muy probablemente se haría en México, y esa conferencia tendría como idea
buscar vías ordenadas y seguras de migración, ampliar, por ejemplo, las oportunidades laborales. Hay visas H2A, H2B, el PETAD, que es el programa temporal de trabajadores agrícolas de Canadá. Tenemos opciones que tenemos que explorar. México también necesita mano de obra para los grandes proyectos, y lo hemos visto tanto en el norte como en el centro del país. Entonces, como que hay que ponernos a trabajar en estos próximos meses para poder vincular las capacidades de los migrantes, que son muchas, con la oferta que ellos nos dan en términos laborales y de capacidades, con la demanda que tiene México, Estados Unidos y Canadá. Claro. Y cuando no califiquen para refugio o incluso para transitar o incluso pasar a Estados Unidos, pues entonces que haya un programa de retorno, que ese también lo estamos ejecutando nosotros, programa de retorno ordenado con Venezuela, con Honduras, con Colombia, con Ecuador, en donde lo vamos a acompañar estos retornos con programas de desarrollo, es decir, con apoyos para que estas comunidades que retornan a sus países de origen tengan una oportunidad. Y ahí estamos entonces implementando programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Y mire algo interesante. Que he visto, perdón, canciller, he visto que han hecho un esfuerzo enorme, y creo que es en el sentido correcto, de que la cooperación internacional se base en atender las causas que efectivamente generan la migración. Lo que no veo, y le ruego que me haga un comentario sobre el particular, es en mejorar las condiciones políticas de los países expulsores. Venezuela sigue siendo pues un país que, con todos los problemas, en fin, las condiciones que tiene, sigue siendo el principal expulsor de gente del mundo, ¿no? Por razones básicamente políticas, canciller. Absolutamente. Y ahí fíjese que la propuesta del presidente López Obrador, que se la hizo incluso al presidente Biden, es que no se puede seguir con las medidas coercitivas. Venezuela tiene 950 sanciones en este momento económicas, que no son sanciones ni siquiera al gobernante, son sanciones a los pueblos, a la gente, y eso es lo que hemos tratado de mediar. Y fíjese que México es garante de un proceso muy interesante en Venezuela, donde está la plataforma unitaria, que es de oposición, y el gobierno de Venezuela por el otro lado, y México está ayudando a que haya elecciones libres, que se ponga una fecha, que participen todos los candidatos, y estamos en ese proceso. Gran desafío. Canciller, la muevo un poquito hacia el norte. Le pregunto, claro, la creciente norteamericanización de México. Somos el primer proveedor de los Estados Unidos, la dimensión, digamos, demográfica de la comunidad binacional nos vincula con ellos. ¿Nos permite o es compatible esa creciente norteamericanización con otras pertenencias que México tiene? Por supuesto que sí. Lo que sí sucede, y eso hay que tenerlo claro, es que nosotros estamos con somos el primer socio comercial de Estados Unidos, 863 mil millones de dólares el año pasado. Entonces, estamos comercializando pues ya entre 4 millones por minuto. Sí. Ese es el nivel de comercio que tiene México. Entonces, con Estados Unidos. Y la verdad que es un comercio muy dinámico. Entran y salen productos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y productos intermedios, insumos, etcétera, de un lado a otro. O sea, no es que sean exportaciones mexicanas a Estados Unidos, son exportaciones con un componente norteamericano también de insumos que vienen a México. Aquí se les agrega valor, se regresan y viceversa. Entonces, es una dinámica importantísima, y creo que estamos ante una disyuntiva muy importante, y ojalá lo entendamos todos los mexicanos, sea cual sea nuestro color político, y es que vienen elecciones en Estados Unidos y en México, y no podemos seguir, tenemos que elegir algo que yo creo que es fundamental, y es que hay una zona geoeconómica potente que es Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, que es potente, que es una zona de oportunidades donde va a venir la relocalización de empresas, la creación de empleo, una dinámica económica muy importante que puede ser inclusiva, que puede generar empleo y oportunidades. Y el otro lado es la estridencia de la discriminación, de que vamos a cerrar, de que no queremos nada, lo que dijo Abbott hoy, que yo creo que es gravísimo, no sé si ustedes lo vieron,
que dijo una cosa gravísima, que dijo, lo único que nos falta es matar a los migrantes en la frontera. ¿Cómo se le ocurre? Dice, pero no lo hacemos porque si no el gobierno de Biden nos acusaría de asesinos. Yo digo, bueno, ¿qué es esto? Yo no sé si usted vio ese no lo había visto, el de Abbott. Vi el intento de hacerle juicio político a Mayorkas por los temas, efectivamente, pero ya me están pasando efectivamente el dato. Sí es inquietante, pero lo tomo como un elemento que también trató usted en su discurso el lunes. ¿Cómo enfrentar esa retórica tan agresiva? México es un país que aporta mucho a la zona norteamericana. Usted hablaba del asunto económico, en el nearshoring, pues nos hemos convertido en un aliado confiable, cercano para los Estados Unidos. Con esa imagen utilizada políticamente, se ha dado llamar la piñata. ¿Cómo salir de esa trampa, canciller Bárcena? Bueno, pues eso es justamente lo que hoy se habló con el presidente. Si tenemos 53 consulados, es la red consular más grande de un país en otro país. Tenemos 53 consulados en Estados Unidos. Yo creo que es a través de estos consulados donde tenemos que hacer un cambio profundo, una diplomacia cercana. Fíjese que los mexicanos en Estados Unidos están aportando al año 9,000 millones de dólares solamente de pago de impuestos, el impuesto local y el impuesto federal. Entonces nuestra contribución como mexicanos es enorme. Lo que pasa es la que mitad de la competitividad de la región, si no tuvieran esa mano de obra, no la tendrían, ¿no? Exacto. Entonces, como que tenemos que retomarnos, ¿no? Y por eso el presidente López Obrador está pidiendo que, por ejemplo, se regularice la situación migratoria de muchos mexicanos que están en Estados Unidos y que siguen aportando y que sin embargo no están legales muchos de ellos. Y la verdad que es injusto. Estamos hablando de mexicanos de segunda, tercera, cuarta generación. ¿Cómo es eso? Tenemos casi 37 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente de ellos no todos. Yo eso lo ilegales, entiendo muy bien, pero me sigo preguntando, canciller, ¿cómo es posible que tarea tan ímproba y tan digna, que debo decir también nuestros consulados desahogan con un enorme profesionalismo, igual que nuestro cuerpo consular nos protege desde Gaza hasta cualquier parte del mundo, se hagan con tan pocos recursos humanos y financieros? Yo creo que le seguimos debiendo al servicio exterior, a la representación exterior de este país, más dinero y más gente, canciller. Ay, por favor, por caridad de Dios, por supuesto. Esto es algo urgentísimo, importante. Imagínese que al Servicio Exterior Mexicano no le han subido el sueldo desde el año 2000. ¿Y cuántos Entonces, son? ¿cómo es eso? Son 1,000 y pico para atender todo, ¿no? Pues sí, por lo menos en Estados Unidos son 2,000. ¿no? Todo lo que es Norteamérica, todo lo que significa el personal que atiende Norteamérica. Eso entre locales y servicio exterior, ¿no? Y servicio exterior. Entonces, y necesitamos... Oiga, aquí casi en cualquier cuerpo de policía tienes 2,000 en un agrupamiento y no resuelve nada. Creo que ahí hay un tema importante. No la carrereo, pero hay un asunto que no quiero dejar de lado. Dijo usted con enorme gracia el tema no se preocupen, solo queremos el poder. ¿Qué cambios va a hacer para que las mujeres puedan tener no solamente representación política, sino resolver cosas cotidianas de sus funcionarias, canciller, como tener acceso a guarderías y cosas que le permiten a una mujer seguir con su carrera? Así es importantísimo, y por eso sí, estamos aquí analizando, precisamente estamos hoy aquí todavía reunidos en la Cancillería con todos los embajadores y cónsules, hablando de estos temas, ¿no? Y a ver, ¿qué podemos hacer por las mujeres del Servicio Exterior y de la Cancillería y de la diplomacia en general? Primero que nada, ascensos. No podemos... Fíjese, le pongo un dato. Tenemos 17 cónsules mujeres y son 50, como le decía, son 53 consulados, ¿no? Entonces, el resto son hombres. Entonces, quiere decir que tenemos que nivelar... 70-30 decía usted, ¿no? Pues eso, imagínese, entonces tenemos que nivelar. Y de hecho también lo dijo el presidente hoy. Dijo, le tenemos una deuda con las mujeres del Servicio Exterior y de la diplomacia mexicana que en realidad nos hemos nivelado en otros poderes. Por ejemplo, el legislativo mexicano es bastante más paritario. Sí. El gabinete, nuestro gabinete con el presidente es paritario o somos más mujeres, yo creo. Entonces, imagínense, tenemos que nivelar a las mujeres del Servicio Exterior para que sean titulares, para que asciendan. Creo que esta es una super prioridad
y, como usted bien dice, tener facilidades, hacer que la Cancillería sea una Cancillería del cuidado, donde haya guarderías, donde haya la vida de una mujer áreas de lactancia, y su carrera sea compatible, ¿no?, con su condición. Eso. Pues si no se tienen que salir del servicio para atender las tareas de cuidado, no es justo. Y no hay derecho. Oiga, muy bueno su discurso de lunes, como digo, el más conceptuoso que se ha dicho en este gobierno sobre política exterior. Le agradezco mucho el tiempo, canciller. No, a usted, y gracias por el interés, y siempre lo escucho con mucha atención porque sé que usted hace análisis políticos de mucha densidad y me gusta mucho. Estoy muy amable, canciller. Bueno, la secretaria de Relaciones Exteriores, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos. 20:38. Cintia, hace un momento que platicábamos con la canciller de la República, nos dio declaraciones de Abbott que no habíamos consignado. ¿Qué dijo el gobernador de Texas? Pues, doctor, resulta que el gobernador de Texas, Greg Abbott, lamentó que Texas no pueda disparar a los migrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente porque la administración de Joe Biden los acusaría de asesinato. Hay que recordar que el 5 de enero Abbott apareció en un programa de radio y durante una discusión sobre los esfuerzos de Texas para frenar la entrada ilegal de inmigrantes a través de la frontera sur, le preguntaron ¿qué se puede hacer, por ejemplo, hasta la línea donde tal vez vengan y digan, gobernador, están violando la ley, te vamos a arrestar en términos de control fronterizo? Abbott respondió que su administración está desplegando todas las herramientas y estrategias posibles para detener el flujo de inmigración, incluida la construcción de un muro fronterizo, la colocación de barreras en el Río Grande y la aprobación de leyes que convertirán los cruces fronterizos ilegales en un delito estatal. Pero pues lo que llamó la atención fue que lanzó este mensaje en donde dice que lamenta que Texas no pueda disparar. Y fue en un programa de radio ahí en Texas. Así es. Vaya, con el asunto, dice, no los mato porque Biden, el malvado Biden, va a decir que asesino gente. Así es. Qué argumentación. Así está la lógica que ha perdido o ha pedido licencia. La decencia también ha pedido licencia allá en los Estados Unidos, argumentar de esa manera. Pero bueno, seguimos nosotros con la información. Cintia, vamos ahora contigo, Laura Cardoso, adelante. Me dicen que no tenemos a Laura Cardoso, en un momento más vamos con ella. Hace un momento platiqué con Xochitl Gálvez a propósito de la denuncia que presentó ya ante el INE. Parte de la conversación fue esta. Ha habido dos incidentes que me parecen muy delicados, porque no son cosas que haya inventado la oposición, porque generalmente pues los candidatos o precandidatos dicen, no, ese es un invento de la oposición. En 2023, Marcelo Ebrard presentó una serie de denuncias ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en contra de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, por el uso de recursos públicos a favor de su precandidata. Entre ellas, lo que hablaba es que los servidores de la Nación han hecho un uso faccioso, la titular Ariadna Montiel Reyes, para apoyar a esta candidata. Y por otro lado, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales en contra de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México por la colocación de espectaculares con la leyenda Es Claudia. Y también acusó en ese entonces a Erika García, a Rigoberto Salgado. Ahora nos enteramos que pues la titular de Agencia de Noticias de Notimex, perdón, denunció que era probable que un desvío de recursos, que le pidieron 50 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, pues no sabemos exactamente si son 30 o son 50, pero ella argumenta que tiene pruebas porque le pidieron el dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum. Si este dinero viene del dinero público, es realmente grave. Se tiene que investigar, se tiene que castigar y se tiene que investigar lo que denunció Marcelo Ebrard, porque desde entonces hay uso de recursos públicos para apoyar a una precandidata. Eso no pone el piso parejo. Bueno, pues eso dijo Xochitl Gálvez sobre la denuncia. Yo le preguntaba si no se sentía disminuida con la exhibida que se dio a sí mismo Marco Cortés, que quería llevarse hasta las cajas de Kleenex de Coahuila, ¿no? Están pactando hasta eso. Y esto me dijo Xochitl Gálvez. Y yo entiendo todo esto que me explicas, y bueno, ahí está, por supuesto, el elemento político, pero ¿no te sientes disminuida anímicamente cuando Marco Cortés publica lo que publicó? O sea, ¿se puede seguir haciendo campaña después de lo revelado por él mismo, Xochitl? Mira, afortunadamente yo soy una persona que llegó por una candidatura ciudadana. Yo no estaba en el radar de los partidos políticos, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que hay 1 millón de personas que firmaron por mí, por eso estoy aquí.
Dos, yo no tengo nada que ver en la firma de este tipo de convenios entre los partidos. Ese es un tema de los partidos. Sí me apena el contenido de los convenios. Sí te lo tengo que decir que para mí fue inaceptable. Hasta los cortaúñas estaban repartiendo, Dios mío. No, a ver, a mí me apena porque yo creo que una alianza política tiene que ver con resolverle la vida a las personas, con hacer gobiernos que cambien las cosas. Yo lo único que le puedo decir a los mexicanos es: yo no tengo ningún tipo de convenio firmado. A mí nadie me ha pedido nada, ni se los hubiera dado. O sea, yo hubiera preferido no ser candidata si alguien me hubiera dicho: oye, te hacemos candidata, pero nos garantizas esto, esto y esto. No tengo ningún tipo de convenio firmado, no he hecho ningún tipo de acuerdo en oscurito. Pero bueno, pues el resto de las conversaciones yo le recordaba que, sin embargo, pur si muove, como decía el clásico, como decía Galileo, pues son sus socios políticos y ahí están las dirigencias de los partidos. No sé si alguno de ellos dirá: oiga, ¿no será tiempo de que dimitamos, aunque solo sea por adecentar un poquito el ambiente? Bueno, seguramente no lo harán, pero bueno, es parte de la conversación que tuve con Xóchitl Gálvez hace un ratito. Vamos ahora contigo, Laura Cardoso, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, es Claudia Sheinbaum, la que dice que es falso que en su campaña haya desvío de recursos públicos y hace un llamado a que se presenten pruebas porque dice que es muy fácil acusar. Así responde a la denuncia que presentó Xóchitl Gálvez ante el INE para que se investigue el supuesto desvío de recursos públicos en su campaña. Claudia Sheinbaum hizo un balance de cómo dejó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y asegura que con 0 observaciones de la Auditoría Superior y 100% en transparencias en la Secretaría de Administración y Finanzas. Escuchemos lo que dijo hoy. Es falsa, y si no, que presenten pruebas, porque es muy fácil acusar. Nosotros toda la vida luchamos contra el uso de recursos públicos en elecciones. Toda la vida luchamos en contra de la corrupción. Jamás seríamos capaces de aceptar un recurso o de permitir que hubiera moches. El otro lado tiene mucho que explicar. Ahí sí, mucho. Entonces, no sé cuál sea la razón de esta persona. Leonardo, esto lo dijo durante una reunión con reporteros en Michoacán. Realizó una gira y encuentro con militantes y simpatizantes de Morena en Ciudad Hidalgo y Morelia, donde se comprometió a que no habrá corrupción en el próximo gobierno. Es el reporte de Leonardo. Muy bien, pues Laura, muchas gracias. Y vamos ahora con otro tema que tiene que ver también con otra denuncia en el INE. En este caso, Morena presentó una denuncia contra el PAN. Me dicen que no lo tengo. Bueno, me dicen que les permita, con mucho gusto les permito. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues doctor, también vamos con información internacional. Rusia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad y de la ONU tras los ataques de Estados Unidos y sus aliados en Yemen. Y es que Estados Unidos, el Reino Unido y otros 8 países justificaron que la acción militar lanzada contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen demuestra el compromiso conjunto en favor de la libertad de navegación. Esto lo hicieron a través de un comunicado conjunto en donde esas 10 naciones subrayaron que esa acción se ha producido igualmente en defensa del comercio internacional y de quienes transitan por las aguas del Mar Rojo. Muy bien, pues seguimos con la información antes de ir a la pausa musical que ya toca. Voy contigo, Daisy Herrera, hasta Tamaulipas. Buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Elementos de la Guardia Estatal fueron agredidos con armas de fuego. Esto a la altura del ejido 6 de enero en el municipio de Río Bravo, lo que derivó en una persecución en donde, lamentablemente, al darse a la huida, el vehículo agresor impactó contra el vehículo particular en el que viajaba una familia y en donde, pues, todos resultaron muertos. Se trata de 4 personas fallecidas, 3 de ellos adultos y un menor de edad, así como 2 personas heridas, un adulto y otro menor de edad. Respecto a este incidente, se sabe que pues el vehículo que participó, el vehículo agresor, es una Chevrolet Silverado blanca y una Cherokee verde. En la Silverado iban 2 masculinos con chalecos tácticos y armas largas que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. En la Cherokee pues es donde viajaba esta familia que resultó pues muertas 4 de los tripulantes. El gobierno de Tamaulipas
ha expresado sus condolencias y ya están investigando los hechos, Leonardo. Muy bien, Daisy, pues un saludo y ya recuperamos a Enrique Hernández rápidamente. Enrique, cuéntanos qué denuncia presentó Sergio Gutiérrez Luna hoy ante el INE. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. En representación de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna presentó una denuncia ante el máximo órgano electoral. Esto luego de que se revelara el acuerdo por parte del líder panista Marco Cortés para la repartición de cargos durante el proceso electoral del 2024. Fue precisamente Sergio Luna, quien, representante de Morena ante el INE, quien realizó esta denuncia y obviamente solicitando la apertura de un procedimiento especial para que se sancione. La denuncia incluye también a Armando Tejada, diputado federal, Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, el gobernador Manuel Jiménez, y por la firma justamente de la difusión del acuerdo político electoral de Coahuila 2023-2024. De esta forma, sí, doctor, pues así que esta denuncia ya está en curso para que se tomen medidas efectivas por parte del INE. Enrique, muchas gracias. Buenas noches. Vamos ahora a la pausa musical. Feliz año, qué manera de arrancar el año con esta música. Fantástico. Y qué saludable es una pausa musical en estas condiciones. Las dos cosas estoy de acuerdo. ¿Verdad? Qué bárbaro. Pero bueno, mira, hoy lo que les traigo es una probadita, porque tengo muy pocos minutos, es una probadita de 3/4 sinfonías. Es decir, la sinfonía número 4 de Mendelssohn, denominada italiana, la sinfonía número 4 de Robert Schumann y la sinfonía número 4 de Anton Bruckner, denominada romántica. A ver cuál les gusta más de las tres, a ver qué les parece. Esta que estamos escuchando en primer término es la italiana, producto de los años, estuvo un tour como de 2 años por Italia, Félix Mendelssohn, que era un hombre muy feliz, muy afortunado, que escribió sinfonías maravillosas, entre otras también la escocesa, que es extraordinaria, ¿no? La Reforma, pero esta, la italiana, me fascina. Y este primer movimiento es espectacular. Claro, fíjate, también Félix Mendelssohn murió muy joven, murió a los 38 años de edad. Y toda la obra que hizo, y acuérdate que fue el gran descubridor, ¿sí? El que hace renacer a Bach. Claro. Bach estaba completamente en el olvido, y él es el que hace renacer a Bach, porque nadie sabía de su existencia, siendo que Bach murió en 1750. Entonces, esta es una cosa muy bonita, fue compuesta en 1833, entre su paso por Italia, luego en Berlín, se lo encargó la Royal Philharmonic Society, lo estrena en mayo de 1853, él mismo dirigiendo, y bueno, luego hubo versiones alternas para los movimientos segundo, tercero y cuarto. Se quedaban inquietos los compositores y hacían nuevas versiones para la misma obra, pero la que estamos escuchando es la versión original. No, yo voto por esta, pero vamos a escuchar la siguiente, Javier. Vámonos con Schumann. Este scherzo, ¿qué les parece este tercer movimiento? Maravilloso, la instrumentación, la orquestación es fabulosa por parte de Schumann. Era un auténtico genio. Bueno, un genio que luego pues terminó
pues medio mal de sus facultades, no medio mal, muy mal de sus facultades mentales, al grado que fue internado en un hospital psiquiátrico y ahí murió, ¿eh? Pero bueno, él también vivió 46 años solamente, 46 años de edad. Su esposa, Clara Wieck, de la que hemos hablado varias veces, era el amor platónico de Johannes Brahms, ¿sí? Él era una gran pianista y también compositora. Y luego se nota la influencia de Brahms en las obras que escribió Clara Wieck. Un día le vamos a dedicar un programa completito a ella, una gran mujer. Y pero esta sinfonía número 4 fue compuesta y estrenada en 1841 en Leipzig, dirigida por el propio Schumann. Y bueno, y luego en una semana, en el año de 1851, hizo una revisión también de esta cuarta sinfonía. Solo escribió 4 sinfonías Schumann, esta es la última y es bellísima. La siguiente. La siguiente, vamos a la siguiente. Combinación, Leonardo. Bruckner, dirigido por Celibidache, con la Filarmónica de Múnich. Es extraordinario y era en los años de mayor luminosidad de Celibidache, que en mi opinión es uno de los 2 o 3 más grandes directores de orquesta de la historia de la música. Sí, pero el tema con Bruckner es también su cuarta sinfonía, llamada Romántica. Él escribió 9 sinfonías, Anton Bruckner. Para mí, mis favoritas son la segunda, la séptima y la novena. Pero esta cuarta no se queda atrás. Lo que yo quiero es que ustedes me digan cuál de las 3 les parece más interesante. Claro, es un fragmento. Este también es el tercer movimiento, el scherzo, porque la obra dura 1 hora 20. ¿Y qué votamos en tus redes sociales o qué? Yo creo que voy a poner eso, a ver en las redes sociales, a ver, pero ¿sabes qué? Lo voy a poner con el podcast que me manden mañana y voy a poner a ver qué les parece, cuál de las 3 les parece más atractiva. Yo voto por Mendelssohn. Tú ya votaste por Bruckner, ¿no? Creo. Mira, no, tú no puedes votar. Yo no puedo votar porque tengo un conflicto de intereses. Oye, antes de irnos un minutito, vi la película de Bernstein que me comentaste antes de irnos. Sí. No me gustó nada, ¿eh? Pareció una película larga y más centrada en sus temas personales que la música. La que me encantó, Javier, fue El Bohemo, que es la figura de este músico checo que yo no conocía, Mysliveček, que llega pues a Italia en pleno siglo XVIII y me pareció una maravilla de película, porque la música es el centro argumentativo de la misma. Eso. Escuché tu comentario la semana, creo que fue la semana pasada que lo hiciste, o el lunes de esta semana, te escuché y me llamó mucho la atención, tomé nota, y bueno, yo apenas estoy comenzando a ver la del maestro de Bernstein. Y por cierto, híjole, un libro maravilloso. ¿Cuál? Tengo que platicar, les tengo que comentar, sobre de Daniel Barenboim. Daniel Barenboim hablando, pero no solamente como músico, como director de orquesta, como pianista, sino como pacifista para el conflicto en Medio Oriente. Oye, ya nos van a tener que dar otra hora porque entre música, sinfonías, películas, todo el demás no nos alcanza. Javier, te mando un abrazo, te agradezco. Otro abrazo muy fuerte todo para lo ti que haces por este espacio y mucha música. Cuídate. Ya son 5 años juntos, gracias. Venga, y nos vamos, Cintia. Nos vamos, doctor, muy buenas noches, que descansen. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.